Hola, buenas tardes, jóvenes, señoritas, con gusto. Son exactamente un cuarto para las 7. Ya espero que estén todos bien y, y bueno, espero que se esté escuchando bien también. Vamos a esperar a que lleguen eh, algunos compañeros más y comenzamos con la clase de hoy día. Hola muchachos y muchachas, vuelvo a saludar a los que no había saludado. Ya estamos prácticamente dentro de los 5 minutos que habíamos dicho para comenzar con la clase. ¿Ya? Ahí estoy viendo en el chat ya que están saludando. Hola. Eh, Hoy día, como ven en pantalla, vamos a trabajar la habilidad de relacionar y en este caso vamos a ver la vinculación de párrafos, que es una pregunta típica que viene en los ejercicios PAES y que seguramente ustedes han podido observar en el ensayo que les tocó dar en el preuniversitario o en algún otro ensayo que hayan podido tomar en alguna plataforma online
o en el colegio, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que, siguiendo la misma línea de lo que hemos visto en clases anteriores, vamos a ir trabajando hoy día lo que corresponde a la capacidad de relacionar y al mismo tiempo interpretar, que está en consonancia con la capacidad o la habilidad de interpretar que vimos la semana pasada en relación a los textos periodísticos, si ustedes tienen buena memoria. ¿Ya? Eso es. Así que, sin más preámbulos, ya son 10 para las 7. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. ¿Ya? Como dice ahí, vamos a ver la vinculación de párrafos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que vamos a ver para la clase de hoy día? Espero que se esté escuchando bien. Ustedes me avisan, ¿ya? Por favor, en primer lugar, vamos a reconocer la habilidad de relacionar. Como siempre lo hago, definimos, explicamos de qué se trata un poquito, le explico a lo mejor en algún esquema o dibujo que yo realizo más o menos cómo funciona. Y después de eso, vemos la segunda parte donde desarrollamos estrategias, en este caso, relacionadas con esta habilidad, que son para sintetizar la información y establecer vínculos entre los párrafos, que es básicamente en donde se concentra este tipo de habilidad. Y en tercer lugar, como siempre hacemos, vamos a revisar ejercicios de EMRE que traen este tipo de preguntas. El esquema se repite siempre, de tal manera que ustedes ya conocen cómo funciona la cosa, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la primera pregunta, que es muy obvia, ¿cierto? Que es, ¿qué es la habilidad de relacionar? Y para que se entienda claramente, vamos a revisar lo que nos dice, ¿cierto? El temario de EMRE para lo que significa esta habilidad. Vamos a leer, vamos a desglosar y como siempre lo hago, vamos a subrayar y les voy haciendo preguntas si es que es necesario. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el DEMRA respecto de la habilidad de relacionar? Primero, que los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto, es decir, en palabras súper sencillas, ¿cierto? Aquí, en esta primera parte, comprensión del texto, usted tiene que aplicar una, una habilidad, obviamente que es básica, ¿tá? eh, la habilidad de comprender, que está dentro del nivel inicial de comprensión lectora. En el fondo usted tiene que entender de qué se trata el texto. Después dice estableciendo conexiones. Y aquí viene lo interesante, porque las conexiones tienen que ver básicamente con varias cosas. Aquí en la habilidad de relacionar párrafos me van a preguntar seguramente por cuestiones tan sencillas que hemos visto antes, como el tema, por ejemplo. ¿Ya? Ahí se abrió el micrófono, cuidado. También me pueden preguntar, por ejemplo, por la idea principal, ¿ya? En este caso, lo vamos a anotar aquí al ladito, idea principal, ahí yo lo estoy resumiendo. ¿Y qué son los elementos centrales? ¿Ya? Que uno debiera de identificar en cada párrafo para poder después establecer cómo se van vinculando. Entonces, en este caso, el concepto de conexión no tiene que ver con lo que vimos en clases anteriores, que son conectores, sino que tiene que ver con la unión de estas grandes estructuras que son los párrafos que están compuestos por ideas, y dentro de esa idea nos van a preguntar seguramente por el tema de la idea principal. ¿Para qué? Para que le otorguemos, como dice acá, sentido a las relaciones entre las partes. Por lo tanto, cuando hablamos del sentido, acuérdense, también lo vimos en clases anteriores, nos van a preguntar o nos van a hacer ver qué sería la coherencia que el texto muestra, ¿ya? Acuérdense que la coherencia tenía que ver con que el mensaje en general se entienda. Y por último dice entre las diferentes partes, y aquí hay otra habilidad que está escondida dentro de lo que nos van a preguntar en el relacionar, que es, yo voy a dar aquí una flechita para abajo, que tiene que ver con el análisis. Porque evidentemente cuando yo tengo que revisar algo parte por parte, tengo que en el fondo aplicar la habilidad de análisis, ¿ya? Eso en primera instancia. Los componentes del texto entonces han de relacionarse o pueden relacionarse dentro de la misma sección. También me podrían preguntar por ejemplo, qué palabra dentro del texto tiene que ver con algún significado en específico, ¿ya? O
como dice acá al final, diferentes párrafos, que es lo más obvio, lo que yo he estado trabajando y le he estado explicando hasta ahora. Pero es más frecuente esa típica pregunta donde aparece, y ahí yo le voy a tratar de dibujar aquí en pantalla, un cuadradito, ¿cierto? A un lado, después aparece otro cuadradito al otro lado, y aquí está dividido en las distintas alternativas, ¿ya? Y a mí me hacen comparar, por ejemplo, no sé, qué idea principal tiene el párrafo 5 con el párrafo 6. Y aquí sería el párrafo 5, y aquí sería el párrafo 6. Entonces uno tiene que empezar a revisar aquí la A, la B, la C y así sucesivamente para abajo, y después ver lo mismo acá en el otro para llegar a establecer el vínculo. Nada de difícil en términos esquemáticos, pero a la hora de revisar los textos a veces resulta un poco complejo, dependiendo de la naturaleza del relato que nos toque revisar, dependiendo también de la extensión del texto y de los elementos que nos pidan relacionar. ¿Ya? Entonces, creo que ahí eh, no debería de haber eh, algún tipo de duda respecto de lo que nos pide esta, esta habilidad, ¿ya? Insisto que está en relación directa con lo que vimos la semana pasada, perdón, que es el texto periodístico. Acuérdense que la semana pasada vimos los textos periodísticos informativos y los mitos o interpretativos. Eso es. Los de opinión quedaron pendientes porque después se ven con el texto argumentativo. Eso es. Ahora, obviamente que esta habilidad está relacionada con relacionar e interpretar, ¿ya? ¿Por qué interpretar? Porque en el fondo interpretar tiene que ver con que yo sea capaz de otorgar un sentido, como dice la definición que está puesta ahí en pantalla. Y ese sentido está de acuerdo a lo que el texto mismo dice y no lo que yo opino, como lo he repetido constantemente en las clases, ¿ya? Eso es. ¿Alguna duda y algo que quieran preguntar antes de pasar a la siguiente diapositiva? Ya por lo menos tengo 18 alumnos en pantalla. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Yo sí miro aquí para el lado porque estoy mirando el reloj por si acaso, ¿ah? Porque tengo la, aquí de hecho, ahí está. Tengo la mala costumbre de hablar mucho y de repente se me pasa la hora muy rápido y después estoy apurado al final. Entonces, por eso que en las últimas dos clases he estado pendiente mucho del reloj. Avanzo entonces, para que no pregunta nadie. ¿Qué es lo que dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, ¿cierto? De esta, este verbo que es el relacionar. ¿Ya? Dice que relacionar es establecer relación entre personas, cosas, ideas o hechos. ¿Ya? En el caso nuestro, eh, lo que nos van a pedir es establecer vínculos entre elementos o entre dos o más párrafos, correlativos o no. Eso es importante ahí que ustedes lo subrayen, ¿ya? Correlativos o no, porque generalmente aparece, no sé, el párrafo 3 y el 4 para que haya un hilado, pero eso no necesariamente siempre va a ser la tónica. Puede que pase el 3 y el 6, el 3 y el 5, el 1 y el 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso no se puede olvidar también. Y otra cosa importante dentro de esta primera parte que les estoy mostrando. En el formato de pregunta, relación de párrafos, esta habilidad se relaciona directamente con otras habilidades como identificar, porque evidentemente que si a mí me preguntan, por ejemplo, cuál es la idea principal del párrafo 1 en relación con la del párrafo 2, yo voy a tener que buscar en qué parte está la idea principal en el párrafo 1. Tengo que identificar primero cuál es el párrafo 1, si los párrafos están con numeritos o no están con numeritos. Realmente la prueba los trae numerados. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Eh, También el sintetizar, porque al leer el párrafo yo voy a tener que resumir seguramente en una oración la idea principal del párrafo, o voy a tener que al mismo tiempo determinar cuál es el tema. Y acuérdense que en clase anteriores dijimos que el tema era de qué se trata, en este caso el párrafo, y que no debiera superar las tres palabras, por ejemplo, la temperatura o el tiempo, que
veíamos que eran conceptos, no eran cosas extensas. Entonces también se aplica la habilidad de sintetizar como procesos cognitivos previos a esto de relacionar. Si yo tengo claro eso primero, puedo llevar a cabo lo que corresponde a la interpretación y la relación de buena manera en este tipo de ejercicio. Hasta ahí la primera parte bastante teórica, ¿cierto? Donde yo explico o trato de explicar cómo funciona esta habilidad de relacionar y específicamente en el caso nuestro de verlo con los párrafos o los elementos dentro de un párrafo. ¿Dudas? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien quiera consultar algo, algo que no le haya quedado claro? Hoy día no me ha hablado nadie. Ya, supongo que no hay duda entonces. En el chat tampoco, nadie me ha escrito nada. Ya, ok, voy a avanzar entonces. Está muy calladito hoy día. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo reconozco las preguntas de relacionar párrafos? Cosa que me interesa que a ustedes les quede claro. Entonces, eh, antes de eso se me había olvidado decirles, y ahora ya que hay más en pantalla, se los comento. La semana pasada me preguntaron eh, si yo podía subir los PPT o mandar algún material. Yo hablé con el encargado del PREU, que es Víctor, y él también me preguntó por lo mismo el día de ayer. Yo quedé de revisar y hoy día seguramente le voy a enviar los últimos 3 4 PPT que yo he ocupado por si alguien lo necesita. Y estoy revisando material anexo que pueda servirle a ustedes, a lo mejor algún mini ensayo, eh, con ejercicios de comprensión lectora de lo que hemos visto, de tal manera que eso les pueda servir a ustedes como insumo para practicar. Se lo voy a mandar a él y seguramente él va a, a subirlo a algún lugar que determine y que sea de acceso para todos, ¿ya? Porque tengo entendido que otros profesores, como el profesor de matemáticas o de historia o el de ciencia, le han también enviado el material de esa manera junto con Víctor. Eso, eso lo quería decir porque sí, había quedado en el tintero de la semana pasada y yo había también quedado en preguntar y con Víctor lo conversamos ayer. Eso Qué es. bueno, profe, muchas gracias. Ok. Vuelvo entonces aquí a la diapositiva. Gracias, Joaquín. Entonces, ¿cómo reconozco las preguntas de relacionar párrafos? ¿Ya? Bueno, como siempre les digo, generalmente hay algún formato que la PAES propone para este tipo de preguntas y en este caso suelen repetirse. Palabras claves que van a aparecer son la palabra relación o vínculo entre párrafos que está puesto aquí en pantalla en amarillo para que ustedes lo puedan observar. ¿Ya? Eh, entonces veamos un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar y así sea más claro. ¿Ya? Miren, aquí hay eh, un ejercicio de EMRE donde ahí hay una fotografía típica de una pregunta donde dice clarito ahí, ¿cierto? Primero, ¿qué relación está, se establece entre el primer párrafo y el último párrafo? Y ahí, como les nombraba anteriormente, hay una relación de discontinuidad, no es el párrafo consecutivo, ¿ya? Y bueno, ahí aparece el típico cuadrito aquí abajo, ¿cierto? Ahí está, de ahí hacia abajo, ¿cierto? Donde aparecen las alternativas del primero y del segundo párrafo, ¿ya? Lo mismo acá, qué relación se establece entre el segundo y el tercer párrafo, y aquí sí son consecutivos y la presentación es de la misma manera, ¿ya? Eso, para que ustedes lo tengan claro, que es este tipo de preguntas que eh, van a estar siendo puesta a disposición en los ensayos para ustedes y sobre todo en la POA. ¿Y por qué es importante revisar estas preguntas? Porque esta pregunta generalmente implica más tiempo. Hay que revisarlas con detenimiento. El hacer el vínculo entre un párrafo y otro a veces cuesta. No es tan fácil. Ahí les voy a explicar algunas estrategias
que uno ocupa generalmente para poder llegar al resultado de manera más eficaz. Entonces ahí tienen los dos ejemplos en pantalla. Vamos a la tercera pregunta. ¿Ya? Hoy día, sin querer apurarme demasiado, parece que estoy avanzando rápido. Como ustedes están muy callados, entonces, en fin, avanzaré nomás. ¿Cómo resuelvo las preguntas de relación al párrafo? ¿Cuáles son las estrategias o los tips que uno debiera de aplicar frente a esto? Entonces, aquí está la diapositiva donde yo les expongo, eh, en el fondo, una especie de camino, llamarlo así, que les puede servir. Entonces, en primer lugar, es necesario identificar los párrafos que se solicita la pregunta. Es algo muy obvio. Y a continuación se debe seguir la secuencia por columna, de arriba hacia abajo, elaborando una síntesis de cada párrafo de manera independiente. Entonces, yo voy a tratar de hacer el dibujito acá para que se entienda cómo debiera de hacerse. Por ejemplo, si yo tengo una página X aquí, y en esta página tengo media chueca mis líneas, pero no importa, pongámosle que ahí hay 5 párrafos. Entonces yo lo que primero que tendría que hacer es, aquí generalmente la prueba me los muestra enumerado, ¿cierto? Yo voy a colocar los números para que ahí se vean claritos, no son muy claros mis números, se note. Entonces yo debiera de, por ejemplo, decir, a ver, ¿de qué trata el primer párrafo? Y aquí anotar a lo mejor en una o dos palabritas el tema, ¿ya? Lo mismo va a pasar con el siguiente párrafo, lo mismo con el siguiente y lo mismo con el siguiente. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el tema o el texto habla de, eh, a ver, eh, los vasos, ¿ya? Sí, los vasos. Entonces, habla de los vasos. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, me dice el origen del vaso, ¿ya? Entonces yo le coloco aquí origen del vaso. Después, no sé, me dice, por ejemplo, eh, los materiales que pueden servir para el vaso. Entonces le pongo aquí materiales del vaso. Después, no sé, coloco los tamaños que han habido desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿ya? Entonces yo coloco aquí tamaño, ¿ya? Después acá hablo, por ejemplo, de su uso, ¿ya? Entonces aquí de su uso, ¿para qué puede servir los vasos? Y por último, no sé, qué se me ocurre como para ir cerrando, eh, extrañeza respecto de los vasos, ¿ya? Entonces aquí yo coloco extrañeza respecto de los vasos. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, uno debería ir colocando por cada párrafo al ladito una especie eh, de síntesis muy, muy resumida que coloque el tema. Y a partir del tema, a lo mejor yo después escribo aquí al ladito en una oración, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice hacia grandes rasgos del tema? Por ejemplo, no sé, si aquí yo dije el origen, podría decir, no sé, pues, su origen está en Mesopotamia, ¿ya? Después, no sé, los materiales, los primeros vasos que se encontraron fueron de madera y de greda, no sé, se me ocurren. Después, en el tamaño, ¿cierto? Se han encontrado vasos de tamaño muy grandes, como 2,5 metros, y muy pequeñitos que son de milímetros, que se han hecho y que no se ven prácticamente en una mano, ¿ya? Y después podría ser, no sé, que la extrañeza, he visto vasos con forma muy extraña, etcétera, etcétera. Que así, que incluso han habido vasos que se han encontrado, no sé, a miles de metros debajo del mar o en una montaña muy alta, estoy inventando, ¿ven? Porque se me ocurre así. Entonces, la idea es que uno vaya haciendo esos esquemas. Obviamente que cuando uno va a hacer la prueba, eh, generalmente uno no lo hace tan concienzudamente, porque no hay tiempo. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero sí, los ejercicios que ustedes pueden ir realizando previamente a la realización de un ensayo de la prueba, es importante que ustedes vayan ejercitándose de este modo, de tal manera que después de hacerlo varias veces, ustedes vayan adquiriendo cierta expertise y ya después no tengan que estarlo escribiendo, a lo mejor, sino que al irlo leyendo lo vayan identificando más rápido y a lo mejor escriben una o dos palabritas nomás. Eh, Eso también es súper importante porque a la hora después de
identificar en en los cuadritos estos que tienen que ver con cada párrafo, va a ser más rápida la identificación. Por ejemplo, si yo identifico el tema, después voy a ir a mirar cada una de las alternativas, y como ya hemos visto en otro ejercicio anteriormente, si se repite el tema, yo lo marco al tiro y voy descartando las que no aparece el tema de ese párrafo. Y así llego a una reducción mucho más rápida que la del 50-50, el descarte que yo les he explicado en otra ocasión. Eso. Ya voy a deshacer mis dibujitos, ¿cierto? Que son bastante sencillos, y avanzo con lo siguiente. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿cierto? El mismo dibujo que yo tenía puesto antes. Y bueno, después en tercer lugar, ahí está el 1, identifiqué, ¿cierto? Y después de eso yo debería de, como aparece aquí en la flechita, revisar de arriba hacia abajo. Ya, me están preguntando por el párrafo 1, y yo ya hice, ¿cierto? En el párrafo 1 anoté, como yo hice en el esquema recién, yo debería de mirar desde la letra A hasta la letra E, cuál de esos párrafos, por ejemplo, coincide en el tema. Pongámosle, estoy inventando, porque todavía no he visto el ejercicio, que me doy cuenta que, por ejemplo, en ese párrafo se habla de las características. Entonces yo subrayo la palabra característica, porque ahí hay una identificación. Y empiezo a mirar para abajo, dice influencias, no me sirve. Después dice, no sé, aceptación, que ha tenido el estilo, no me sirve. Después hablan de mencionar las características de nuevo, mira, características. O sea, hay dos preguntas que tienen características. Después enfatiza la influencia de la que he tenido con otras bandas. La influencia tampoco me sirve. Entonces ya por lo menos yo ahí llegué al 50 y 50. No sé si se va entendiendo, porque tengo dos alternativas, podría ser la B y podría ser la C. Insisto, estoy inventando acá, yo no tengo el texto para poder verificarlo, pero es una lógica que estoy transmitiendo. Entonces yo ya sé que aquí en la segunda parte me voy a tener que fijar en esta y en esta, perdón, y en esta que sería la D, ya, esta no va, ya, lo voy a colocar así mala, porque son las mismas que ya revisé. Entonces ya voy a revisar el segundo párrafo, solo este y solo este, y voy a tener que discriminar entre dos. Pongámosle que aquí me di cuenta que aquí hay más cercanía, entonces yo inmediatamente coincido junto con este, que sería la letra D la correcta. Entonces, en ese sentido, ya hice la misma verificación, el en segundo, de arriba hacia abajo, pero ya reducido, porque ya seleccioné en el primero. Ese debería ser el proceso que uno debiera de realizar. Porque si uno se pone a revisar punto por punto y cuadrito por cuadrito, el tiempo que va a demorar es demasiado extenso y no te va a alcanzar para responder otro tipo de preguntas. ¿Ya? Eso es. Parece sencillo, ¿cierto? Creo, pero a la hora de realizarlo es cuando uno se complica. Lo que ejercicio práctico. Por último, luego hay que establecer el vínculo de relación entre los párrafos. Usted marca, pero también es importante que usted considere, como dice ahí al ladito, además es fundamental considerar la función comunicativa que cumple cada párrafo. ¿Qué significa eso? Vuelvo a una materia que vimos dentro de las primeras clases. Cuando uno mira un texto cualquiera, si es un texto, por ejemplo, expositivo, uno sabe que tiene tres partes base: una introducción, ¿se acuerdan? Un desarrollo y una conclusión. Yo le expliqué que generalmente en las introducciones están las definiciones, se habla del origen, ¿cierto? ¿Ya? Perdón, de la idea principal, del origen, y que después aquí al medio generalmente están las características, las causas, las consecuencias, por ejemplo, los ejemplos, ¿ya? Casi al final. Y por último, acá en las conclusiones generalmente está el parafraseo de la idea principal. Entonces yo más o menos sé, o debería de saber, que, por ejemplo, el primer párrafo debería de tener alguna de esas características. Entonces, solo eh, pensando en eso, a lo mejor el concepto de características que marqué aquí en el ejemplo anterior no me serviría, porque las características debieran de estar acá al medio, no en el primer párrafo, quizás del segundo para adelante. ¿Me explico? Entonces es importante tener ese esquema, entre comillas, en mi cabeza.
de más o menos saber que si tengo un texto de 5 o 6 párrafos, a lo mejor entre el primero y el segundo van a estar la parte introductoria y van a haber ciertos elementos que debieran estar ahí y hay otros que simplemente no van a estar ahí. Por ejemplo, sería muy raro encontrarme con ejemplos en la parte introductoria, a menos que el texto sea inductivo y parta desde los ejemplos para llegar a una afirmación final. Pero ya ahí sería un texto más inductivo y los ejemplos generalmente funcionan como argumento, me contaría con un texto argumentativo. Pero ahí tendría que determinar qué tipo de texto es. Entonces, entre la función, que yo aquí, función comunicativa de acuerdo a la tipología textual, que está anotado acá, más el ejercicio que yo acabo de hacer de revisar el tema y la idea principal por párrafo que me están preguntando, puedo llegar a resolver este tipo de ejercicio. Entonces se conjugan muchos elementos que aparentemente no son tan difíciles, pero que en la sumatoria, si yo no los manejo bien, me pueden llevar a un error. Eso es. ¿Dudas? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿Estoy bien con lo que he explicado? Por favor, díganme, callen para siempre o aprovechen de preguntar, porque después, ¿cierto? Si se equivocan en un ensayo o en la prueba, no va a haber vuelta atrás porque ya va a haber pasado el tiempo. ¿Nadie? Nadie parece. Qué silenciosos están hoy día. Es muy raro, ¿eh? Como si le hubiesen comido la lengua de los ratones. Ya, el único que habló delante fue eh, nuestro amigo para agradecer por lo que le dije de los materiales. En fin, ya, voy a avanzar entonces. Si nadie pregunta, puedo asumir, como siempre he dicho, dos cosas. O que todos están entendiendo o que nadie está entendiendo. Espero que no sea así. Avanzo. Ya. Vamos a la cuarta pregunta respecto a eso. ¿Qué distractores se vinculan con las preguntas de relación al párrafo? O sea, ¿qué cosas me van a colocar los señores del DEMRE para que yo me equivoque en este tipo de preguntas? Y bueno, aquí yo tengo una lista frecuente que uno encuentra como distractor. Primero, ideas secundarias. ¿Ya? O sea, si aparece alguna de las sentencias le llamamos alguna de las alternativas, por ejemplo, la letra C, que aparecen detalles muy específicos, yo debiera inmediatamente de descartarla. ¿Por qué? Porque un detalle muy específico corresponde a una idea secundaria, y si estamos hablando de la habilidad de síntesis, que la hemos visto con anterioridad, ustedes van a tener que recordar o debieran de recordar que la habilidad de síntesis no se trabaja más que con el tema y la idea principal. Las ideas secundarias sirven para, por ejemplo, la inferencia, ¿ya? O deducción que hemos trabajado o hemos comentado en otra ocasión. Luego, segunda cosa, información perteneciente obviamente a otro párrafo. Seguramente si hay un párrafo que tenga un tema similar al que me están preguntando, me van a colocar algo de ese párrafo, de tal manera que yo caiga o me equivoque o me confunda. Entonces hay que tener cuidado con aquello, por eso es importante hacer ese ejercicio de ir anotando acá al lado de cada párrafo de qué se trata. En tercer lugar, información directamente falsa. Ahí hay que aplicar la habilidad de identificar, como dije anteriormente, y ahí yo puedo ver si eso que está puesto en el texto es corroborable o no. Y en cuarto lugar, información incompleta, solo tema o idea principal. Eso es típico, ¿ya? Que te coloquen una sentencia que nombra, por ejemplo, el tema del texto, pero le falta algo. O que te nombre, por ejemplo, el tema del texto, pero te lo complemente con una idea que se aleja del texto. Entonces, ¿qué pasa? Hay información en mitad buena, por decirlo de alguna manera, y la otra mitad no es buena. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí hay que estar leyendo con exhaustividad. En la medida en que yo leo a la rápida, eh, a lo mejor porque me queda poco tiempo, no lo sé, o porque no estoy acostumbrado a fijarme en el detalle, seguramente me puedo equivocar. ¿Ya?
Eso es. Como vamos miren, son las 7:20, más o menos en 35 minutos logré pasar la mayoría de las cosas, así que vamos a tener un tiempo bastante extenso para poder analizar ejercicios de esta índole. ¿Ya? A lo mejor termino un poco antes entonces y ya que están tan callados, ¿cierto? Hoy día eh, no los hago pensar tanto. Ya, vamos entonces a la síntesis. ¿Qué hemos visto hoy día a grandes rasgos? ¿Ya? Cosa muy sencilla, que la habilidad, ¿cierto?, de relacionar párrafos tiene que ver con las siguientes estrategias que están puestas ahí. Primero, ¿cierto? Localizar los párrafos que solicitan la pregunta, lo más básico. ¿Ya? Eso que pareciera tan sencillo, para algunos es complicado, si es que el texto no viene enumerado. Entonces, si el texto no viene enumerado, usted lo tiene que enumerar. Y si el texto viene enumerado, bueno, usted tiene que marcar inmediatamente cuál es el párrafo que a usted le van a preguntar, porque ahí está la habilidad de identificar. Segundo, determinar la función de cada párrafo en relación con el tipo de texto. Si yo, por ejemplo, estoy leyendo el párrafo 1 de un texto argumentativo, yo sé que en el párrafo 1 de un texto argumentativo, en la mayoría de las ocasiones, me voy a encontrar con la tesis y me voy a encontrar con el tema polémico. En cambio, si yo estoy leyendo, por ejemplo, el último párrafo de un texto expositivo, yo debiera de saber que en el último párrafo del texto expositivo hay un cierre de un tema y que seguramente me van a resumir la idea principal que se quiso transmitir. Más allá de eso, no voy a encontrar, a menos que sea un texto expositivo, no sé, de tipo científico. Ahí podrían haber sugerencias respecto de algún otro tema que se derive de ese tema que se trabajó. Pero ese sería mucho más específico de encontrar y la naturaleza del texto a mí me haría dudar inmediatamente. ¿Ya? Por ejemplo, como dije, si hay muchos ejemplos en el párrafo donde me toca analizar, yo podré pensar que ese párrafo seguramente está en la parte final del desarrollo del texto. Entonces yo voy a poder identificar eso, ¿verdad? Por ejemplo, si es un texto de carácter publicitario, en un texto de carácter publicitario, un afiche publicitario, seguramente va no va a tener tan clara una estructura de introducción, desarrollo y conclusión porque es una cuestión más visual. Entonces van a aparecer más datos. Y yo voy a tener que determinar que a lo mejor esos datos son algún tipo de argumento para alguna idea de persuasión que se está transmitiendo. Entonces todo eso implica una interpretación. Es decir, que yo pueda decir exactamente qué es lo que quiere establecer ese párrafo en tanto función o ese dato en tanto función dentro del texto que estoy leyendo y no pensar algo distinto o creer que es algo que no corresponde de acuerdo al tipo de texto que estoy viendo. Luego, obviamente, en tercer lugar, tengo que determinar el tema y la idea principal de cada párrafo como les hice en el dibujito, ¿ya? Eso es súper importante porque ahí voy a aplicar la habilidad de sintetizar. Yo ya expliqué en clases anteriores que sintetizar no es lo mismo que resumir. Sintetizar en el fondo es que yo sea capaz de decir, ¿cierto? En muy pocas palabras de qué se trata el estímulo que me están mostrando y no que sea, eh, o no que vuelva a repetir, por ejemplo, la mayoría de lo que aparece en un párrafo con otras palabras, porque eso es resumir. Y por último, establecer la vinculación de los párrafos efectivamente, estableciendo la coincidencia. Aquí está la clave, ¿ya? La coincidencia. Eh, porque cuando yo logro eso, establezco lo que se llama el vínculo, que está encerrado aquí, y por lo mismo aplico la habilidad de relacionar. Entonces, es un proceso que puede ser lineal, por eso que voy a colocar esta flechita hacia abajo, pero también puede ser en zigzag, no sé, así, después para allá, después para acá, da lo mismo, en el fondo, cómo usted vaya aplicando el proceso no importa, lo importante es que aplique los pasos y que le permita llegar a este resultado como el final, pero de buena manera, de la manera correcta. Eso es.
les hago mis rayados. Y ahora sí, espero que en la revisión de los ejercicios de EMRE que nos quedan que ver hoy día, puedan ser capaces hoy día, ¿cierto? También, repito, de participar un poco más. A ver si están por ahí más atentos, porque hoy día en verdad que han estado muy callados, me parece muy raro. Ya, entonces resolvamos algunos ejercicios de EMRE. Voy a leer este texto y, y de ahí voy a ir preguntando algunas cositas para ver si ustedes han ido entendiendo lo que hay que hacer. Dice, aprender es el mejor ejercicio para el cerebro. De ahí que el concepto de entrenamiento mental haya dado lugar en el hemisferio norte al nacimiento de centros y sitios web que ofrecen, a través de una serie de ejercicios, mejorar la capacidad de atender, concentrarse, memorizar y analizar un hecho o un texto escrito. Además de ser más creativo y agudo, más inteligente en definitiva. Los especialistas basados en múltiples estudios dicen que esta gimnasia cerebral lo que hace es mantener la mente activa, pero no hay pruebas de que aumente las capacidades cognitivas. Solver crucigramas, sudokus y otros juegos mentales pueden volvernos expertos en este tipo de juegos, pero no nos hacen más inteligentes o talentosos, advierte el doctor Sergio Mora, investigador en neurociencias y jefe del laboratorio de farmacología del comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ya, muchachos, entonces, pregunta para ustedes, ahí a ver si ustedes están ahí atentos antes de ir eh, a la revisión de la pregunta específica, Páez. Eh, ¿De qué se trata cada uno de los párrafos que estamos leyendo? ¿Cuál sería el tema del párrafo 2 y cuál sería el tema del párrafo 3? Los oigo. El tema del párrafo 2 sería darnos a conocer el entrenamiento mental y que supuestamente mejoran. Y el párrafo 3 ya en demostrar si es efectivo o no, si de verdad funciona o no. Ya. Ya, ok. Escuché ahí dos posibles respuestas, correcto. ¿Alguien más que quiera decir algo o escribir algo por ahí? La Profe, compa- ¿cómo se llama? Nos dice que no porque leamos tanto, ahora aprendamos cosas de memoria, vamos a ser inteligentes, que no todo eso nos hace ser talentosos. Ya, ok. Eso sería como la idea principal del párrafo 3. Sí, Ya, ok. ¿Cuál sería la idea principal del párrafo 2 entonces? yo pienso que la idea principal del párrafo 2 es decir que no, por ejemplo, que el Internet y que otras cosas nos lo hacen a nosotros ser más inteligentes. Ya, ok. Claro, dice, de ahí que el concepto de entrenamiento mental haya dado lugar en el hemisferio norte al nacimiento de centros y sitios web que ofrecen, a través de una serie de ejercicios, mejorar la capacidad de atender, concentrarse, memorizar y analizar un hecho o un texto escrito, además de ser más creativo y agudo, más inteligente en definitiva. Ujú. Los especialistas basados en múltiples estudios dicen que esta gimnasia cerebral lo que hace es mantener la mente activa, pero no hay pruebas de que aumente las capacidades cognitivas. O sea, si yo leo así en primera instancia, me parece así, muy en general, sin darle a ustedes respuesta ni nada, que el primer párrafo está escrito como si fuera en positivo respecto de algo y el segundo en negativo. ¿Ya? Em, Les puedo decir de acuerdo a los dos que me contestaron que el primero, en vez de contestarme por el tema, me contestó por las ideas principales. No digo que estén mal, solo digo que me contestaron más por las ideas principales y el segundo me contestó por las ideas principales, pero no me dijo nada de los temas.
¿ya? Entonces, tiendo a pensar de nuevo que es típico que se confunda el tema con la idea principal, que no son lo mismo. ¿Ya? Por eso les pregunté, Una díganme. consulta. Entonces, daríamos como tema una idea simple que sería el entrenamiento mental en el párrafo 2. Bien, Ricardo, por ahí sí, Claro, porque exactamente. tendríamos que dar como una idea en corto en vez de empezar a desglosar el tema, ¿o no? Claro, exactamente. Exactamente. El tema tiene que ser algo más preciso, no tan largo. Y de ahí del tema tú dices qué es lo que se dice del tema. ¿Me explico? Para poder llegar a la idea principal. Porque claro, en el primero el concepto sería el entrenamiento mental. Entonces yo me preguntaría, a ver, ¿qué se dice del entrenamiento mental? ¿Ya? Y el primer párrafo dice que, dice, a través de entrenamiento mental, dice, dio lugar a centros y sitios web que ofrecen a través de una serie de ejercicios, que yo supongo que esos ejercicios son sinónimos de entrenamiento mental, mejorar la capacidad de atender, concentrarse, memorizar y analizar un hecho o un texto escrito, además de ser más creativo y agudo, más inteligente en definitiva. O sea, yo podría decir, creo, en palabras muy sencillas, que la idea principal del primer texto es que el entrenamiento mental me hace más inteligente. Por eso les decía que me parecía a mí que aparecía el primer párrafo de una forma más positiva. Pero después dice el segundo, los especialistas basados en múltiples estudios dicen que esta gimnasia cerebral, o sea, le llama gimnasia cerebral como sinónimo a entrenamiento mental, fíjense, por referencia, que lo vimos en clases anteriores también, dice, lo que hace es mantener la mente activa, pero no hay pruebas de que aumente las capacidades cognitivas. Las capacidades cognitivas entendiendo cómo ser más inteligente. Bueno, ¿no? Claro, y en el 3 como dice ahí algún compañero, te muestra como la comprobación de que eso, al parecer, funcionaría, porque después dice, entre comillas, resolver crucigramas, sudokus y otros juegos mentales, que serían esas gimnasias mentales, pueden volvernos expertos en este tipo de juegos, pero no nos hacen más inteligentes o talentosos. Advierte, dice, advierte el doctor Sergio Mora. Acuérdense que cuando nosotros citamos a alguna autoridad, ese es un argumento de autoridad. Por lo tanto, ahí me está ocupando un tipo de argumento. Investigador en neurociencia y jefe del laboratorio de farmacología del comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. O sea, me coloca todo el título ahí de ese doctor que está señalando eso para colocarlo como fundamento, que en el fondo parece que esta gimnasia mental o este entrenamiento mental no mejora las capacidades cognitivas. O sea, en el primer párrafo, en el párrafo 2, dice que el entrenamiento mental te hace más inteligente y en el segundo dice que parece que los expertos, a partir de los estudios, dicen que eso no es tan así. Por eso les decía, en el primer párrafo el concepto de entrenamiento mental, en el segundo también el entrenamiento mental, la diferencia es la idea principal. ¿Tá? La diferencia es que en el primero se le llama entrenamiento mental y en el segundo se le llama gimnasia cerebral. ¿Va quedando claro? Sí, profe. Ya. Entonces, después de que analizamos y tenemos más o menos claro, ¿ya? Y que a lo mejor ustedes escribieron aquí al ladito, si hubiesen tenido el texto, a lo mejor aquí al ladito usted, o como lo hicimos aquí, ya, usted encerró, ya sabe que ahí y le coloca una T de tema, ¿ya? Y aquí yo encerré lo que pasa cuando dice más inteligente en definitiva, esa es la conclusión. Ah, ya, entonces esto con esto corresponde a la idea principal. Lo mismo acá, el tema gimnasia cerebral y, pero no hay prueba de que aumente las capacidades cognitivas. Ok, ahí está la idea principal de esto de la gimnasia mental. Tengo los dos anotados, tengo más o menos claro. Ahora recién voy a mirar las preguntas, pero importante es que yo haga el análisis primero. Insisto, seguramente el día de la prueba no van a tener el tiempo como yo lo estoy haciendo ahora de hacerlo tan detenidamente, pero lo tienen que hacer cuando les toque realizar
estos ejercicios en su casa, en la tranquilidad, con el tiempo necesario, como corresponde para que se vayan acostumbrando. Como decía, eh, no sé, un entrenador mío, hay que ir soltando la mano, como cuando le enseñaban a uno a escribir, hay que soltar la mano, hay que en el fondo ir practicando de tal manera que después el ejercicio se haga automático, no necesite estar subrayando ni escribiendo. Pero si yo lo hago esto en forma inicial, de manera manual, no lo marco, no lo escribo, no lo concientizo, difícilmente lo voy a poder hacer después de forma rápida e inconsciente. Tiene que existir ese proceso, aunque sea latoso, aunque sea a veces un poco, no sé, que me dé sueño, que me signifique mucho rato, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, porque cada vez que uno lo vaya repitiendo, lo va a ir haciendo mejor. Y insisto, va a llegar un momento en que a lo mejor no van a necesitar subrayar, o van a subrayar 2 o 3 palabras y ya van a tener la respuesta en su cabeza lista. Ya, vamos a avanzar ahora y vamos a ver la pregunta entonces. Miren, la pregunta dice así: ¿qué relación se establece entre el segundo y el tercer párrafo del texto? Vamos a revisar de arriba a abajo, como dijimos, que era el método. De aquí, vamos al primero, de arriba a abajo. Dice A, se describen los beneficios de los ejercicios orientados a optimizar el cerebro humano. Están preguntando por ideas principales. B, se evidencia la necesidad de realizar actividades para mejorar la capacidad del cerebro. C, se enumera la variedad de métodos para ejercitar las habilidades mentales. D, se destaca el interés por generar métodos para desarrollar la mente humana. O E, se mencionan las ofertas destinadas a mejorar el desempeño del cerebro. ¿Qué pasa? Profe, yo me tomo de la alternativa E, Ya, ya que me salté el segundo párrafo y me voy a la palabra especialista en el tercer párrafo de la letra E. ya, Tercer párrafo me tomé solamente de especialista. ya, Entonces creo que por ahí va la respuesta. ya. Bien, bien hecho de acuerdo a lo que habíamos hecho. Muy bien la aplicación de eso, de especialista. O sea, usted miró la otra primero. Sí, Ok, porque como usted nombró delante, los especialistas es un argumento de autoridad, entonces exacto. me tomo por ahí. Y muy bien, y de hecho, claro, en esta dice, se agregan, estoy pasando ahí, en esta dice, se agregan ventajas más específicas de aquellos ejercicios, se advierte sobre el fracaso de algunas de estas actividades, se cita la opinión de expertos sobre los efectos secundarios. ¿Se van dando cuenta? ¿Habla de los efectos secundarios? No, po, creo que no. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, hay un distractor. La mirada de la pregunta está buena hasta aquí, y de ahí para allá me lo cambia, me lo modifica. Por lo tanto, yo podría pensar que está mala. Se sugiere la necesidad de informarse sobre las consecuencias. De nuevo, las consecuencias, en ninguna parte habla de las consecuencias, pero esas dos funcionan como consecuencias. Entonces, y se cuestiona la eficacia de esas ofertas a partir de la opinión de especialistas. Podría ser. Entonces, de acuerdo a lo que dice ahí el compañero, y reviso acá de nuevo la que sería la E, en este caso dice, se mencionan las ofertas. Y se hablaba en el texto del ofrecimiento, ¿cierto? Decía que muchos institutos ofrecían destinada a mejorar el desempeño del cerebro. Podría ser entonces la respuesta correcta la E, como efectivamente es la respuesta correcta la E. Muy bien ahí a la persona que anotó la palabra especialista, excelente. Eso implica que ya el ojo se está acostumbrando a, como le he dicho en otras ocasiones, mirar los textos como una especie de radar y fijarse como en las palabras clave. Cuando uno ya logra eso, es porque la habilidad ya está bien adquirida y hay un buen resultado. Bien, ¿cómo les fue a los demás? ¿Qué les parece? ¿Se entendió? ¿Les quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Ya. Vamos a deshacer los rayados para que el siguiente ejercicio no va a aparezca rayado entero. Vamos a revisar entonces el siguiente. Ya, este es un poquito más largo. Vamos a leerlo y
Vamos a revisarlo. Ya, un segundito. Ahí está. Dice, la muchedumbre de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social y ahora se ha adelantado a las baterías. Es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas, solo hay coro. El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Traduzcámoslo sin alterarlo a la terminología sociológica. Entonces hallamos la idea de masa social. La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. No se entienda pues por masas solo ni principalmente las masas obreras. Masa es el hombre medio. De este modo se convierte lo que era meramente cantidad, la muchedumbre, en una determinación cualitativa. Es la cualidad común, es lo mostrado, ahí eso está malo, es la muestra social, perdón. Es en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. Ya. José Ortega y Gasset, el hecho de la aglomeración es la rebelión de las masas, es un fragmento. Entonces, hagamos el mismo ejercicio que hicimos en el texto anterior. ¿Cuál sería el tema, el concepto central eh, La de muchedumbre. la muchedumbre? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo vamos a marcar ahí, para que quede claro. Un poquitito que tengo que buscar ahí. La muchedumbre, ya, la muchedumbre, ¿ok? ¿Qué me dice de la muchedumbre? Que ahora se ha visto visible, Ya, ya que antes pasaba inadvertida y ahí da la demás idea principal, por el tema del personaje principal y todo eso. ya, ok. Entonces lo más importante es eso, ¿cierto? Que se ha hecho visible, ¿ya? O como sinónimo ahí que ella ella el personaje principal. Ahí está clarito de qué se trata el párrafo 11 en este caso. Ya. Vamos al segundo. ¿Cuál es el tema del segundo párrafo? También da paso a la muchedumbre, ¿no? Como concepto, como tema, ¿no? Mm, Ya va cambiando aquí porque lo va argumentando. Masa social, masa social, muy bien. Tiene que ver más que nada con la masa social, porque claro, toma el mismo concepto de muchedumbre del que venía antes, pero como usted dijo, como que lo cambia y el compañero lo acota muy bien, ¿cierto? Entonces dice, hallamos la idea, y mire, ese entonces es un conector eh, consecutivo. Los conectores consecutivos introducen generalmente tesis o afirmaciones. Entonces, hallamos la idea de masa social. Aquí está la clave. Este es el tema que trata el segundo párrafo, el tema de la masa social. ¿Y qué me dice del concepto de masa social? ¿Cuál sería la idea? es que más gente, muchedumbre es menos y masa es mucho más. Así lo entiendo yo. Ya, te perdiste un poco, ¿ya? Porque está diciendo otra cosa. Mira, dice lo siguiente, lo vamos a desglosar. La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas, ¿ok? Eso es como una introducción. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. ¿Ya? Por ejemplo, una minoría podrían ser los enfermeros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son un grupo pequeño dentro de un grupo muy grande que son la sociedad y que son especialistas en un área. La masa, dice, es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. Todo el resto. ¿Ya? Ahora dice, no se entienda pues por masas solo ni principalmente las masas obreras, que siempre se ha ocupado como, todos los trabajadores son masas. Masa es el hombre medio. Entonces, ¿cuál sería la masa social? El hombre medio. Ahora,
¿Cuál es la clave? De este modo se convierte lo que era meramente cantidad, la muchedumbre, o sea, un número grande, ¿ya? En una determinación cualitativa. Es la cualidad común, es la muestra social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. O sea, en el fondo, el hombre masa es todo aquel hombre que no tiene una especialización. Entonces ya tiene un número. El problema es que no sabemos cuál es el número, pero ya tiene un número, tú lo puedes cuantificar, perdón, tú lo puedes definir. Claro, es cualitativo, tú lo puedes definir. Es todo aquel que no tiene una especialización. En cambio, arriba la muchedumbre era un número indeterminado de gente, pero no diferenciado por nada. ¿Se entiende? ¿Les queda claro, no? Profe, disculpe, pero yo por masa tenía entendido otra cosa, pero yo, como estamos viendo por el texto, lo estamos viendo por otro medio. Y está bien lo que usted está diciendo. Pues, qué bueno que lo dijo así, Joaquín, qué bueno, porque en el fondo aquí uno no tiene que preocuparse de lo que uno sabe con anterioridad, porque te están pidiendo interpretar. Y ahí es importante tener en la cabeza y que no se les olvide, lo he repetido yo hasta el cansancio muchas veces en clase, que interpretar no implica que yo agregue lo que ya sé o que opine sobre el tema que me están proponiendo, sino que me apegue a lo que el texto dice y que desde ahí conteste, ¿ya? Entonces, es muy importante lo que usted acaba de decir, que me tengo que fijar en el texto. Entonces, la idea del primero es que la muchedumbre, como dijo, se ha hecho visible y que era el personaje principal, ¿sí? Después en el segundo párrafo nos aclara, ¿cierto? Que esa muchedumbre cambió a ser la masa social. O sea, ya no es la masa y que masa social correspondería a todo ese hombre que no tiene una especialización. ¿Se entiende? Y por lo tanto lo podemos cualificar. Cualificar significa calificarlo, definirlo, ¿ya? Porque aquí te está colocando dos términos que eso sí los tengo que saber con anterioridad. La cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo significa cuanti de cantidad. Entonces, por eso que dice muchedumbre era un número. La muchedumbre, no sé, los 3000 que hay allá. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Da lo mismo, porque la muchedumbre son todos. En cambio, la masa social ya no es la muchedumbre. La masa social son todos aquellos de esa muchedumbre que no tienen una especialización. Y ahí el número se reduce. No lo sé, pero la definición es más precisa porque son aquellos que no tienen especialización, pues, no son todos. Ya, ahí está el análisis después de lo que acabamos de ver. Por eso que al final dice que es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico. Es la cualidad común, es la muestra social, porque ahí eh, está mal escrito eso, debe ser la versión donde lo sacamos del texto base, estaba mal puesto. Ya, voy a deshacer mis rayados como siempre lo hago y ahora vamos a mirar la pregunta a ver cómo nos va, muchachos. Ya, la pregunta dice, ¿qué relación se establece entre el undécimo y el duodécimo párrafo del fragmento leído? Bueno, se quedan el 11 y el 12. Entonces vamos a revisar lo que nos dice. De arriba a abajo de nuevo, igual como lo veníamos haciendo anteriormente. Ahí le coloco la flechita para que no haya problemas. Dice, A, el undécimo, se caracteriza a la muchedumbre como un elemento inherente a la sociedad. B, se indica que las muchedumbres habían pasado inadvertidas en la sociedad. Yo creo que aquí, esta es la primera que debería de eliminar. ¿Qué decía el párrafo 11? Que ahora son visibles. Exactamente, muy bien, que ahora son visibles. Por lo tanto,
no puede, si son visibles, no pueden haber pasado inadvertida, entonces está fuera, al tiro. Y me elimino al tiro, está completa, fuera. Después dice, se postula que las muchedumbres han recuperado su protagonismo en el escenario social. Podría ser cierto, aunque el concepto No, tampoco bien. claro, porque han recuperado es como que lo tenían y después lo perdieron y ahora lo vuelven a tener y en ninguna parte habla de eso. Entonces, esa expresión es dudosa. Después dice la de, se distinguen los espacios que ocupan las muchedumbres y las minorías en la sociedad. ¿Qué dice? No, ¿cierto? No se habla de una distinción en el 11. De hecho, en el que se hacen distinciones es en el 12, donde se habla de, ¿cierto? Dice lo que es la minoría y dice lo que es la mayoría. Dice que la minoría son los especializados y que la mayoría los no especializados. Y en la E dice se destaca la existencia de la muchedumbre como fenómeno visible. Podría ser esa correcta, ¿cierto? Porque Sí, aparece... claro, podríamos irnos por la E otra vez, porque en la A dice que es inherente, pero ahora Ya, está siendo visible. exacto. Pregunta, yo le iba a preguntar delante, ¿qué es inherente? Ya, ¿alguien por ahí? Inherente. Que no se adhiere, que no se junta. Puede ser, Mm, no, porque eso sería de no adherente, sería eso. Ya, inherente significa que viene en sí mismo con algo. Por ejemplo, es inherente al ser humano eh, tener sentimientos. ¿Me explico? Tener emociones, em, ser racionales. ¿Ya? Eso es algo que viene con nosotros, que no lo podemos evitar. Entonces, como puso ahí un compañero por interno, algo esencial en el ser humano, algo que no lo puedes tú sacar, para que nunca se le olvide lo inherente, algo como que viene en el ADN. ¿Ya? ¿Me explico? Es algo que no puede no estar. Entonces aquí te está diciendo que se caracteriza a la muchedumbre como un elemento inherente a la sociedad. O sea, es parte esencial de la sociedad la muchedumbre. Podríamos decir que sí, pero no sé si en el texto se habla de eso. Entonces ahí podría ser una respuesta no pertinente, porque hay información que se dice ahí que no está en el texto establecido. Entonces, si nos vamos por el primer análisis, podríamos pensar que la respuesta es la correcta. Entonces ahora revisemos el otro lado, ¿ya? Vámonos de abajo para arriba, ya que tenemos la E como posible respuesta correcta. Dice, la última dice, se define cualitativamente, bueno, la palabra cualitativamente está bien porque ella hablaba de cualitativo, a la muchedumbre como el hombre medio e indiferenciado. El hombre medio. ¿Hablaba de hombre medio? Sí, Sí, porque no tenía un rol especial. no, profe. ya. Ahora, indiferenciado. Indiferenciado significa sin diferencia, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Acuérdense que las minorías eran las que tenían una especialidad, por lo tanto, esos tienen diferencia. En cambio, las mayorías no tienen especialidad, por lo tanto, no tienen diferencia. Por lo tanto, podría ser indiferenciado. Bueno, ahí las palabritas de repente nos pueden jugar una mala pasada. Piensen siempre, fíjense, cuando haga, aquí hay, yo creo que voy a tener que hacer una clase sobre eso. Ahí hay un prefijo, el prefijo in, que significa no, es un prefijo latino. Y diferencia viene de, ¿cierto? De aquello que es distinto. O sea,
indiferenciado es que no tiene nada distinto. ¿Me explico? Entonces, en este caso, podría ser esa la respuesta y bueno, efectivamente la respuesta E en este caso también es la correcta. No puede ser la otra, fíjense, la D decía, y ahí lo voy a ir marcando, la D dice, se contrastan las características de la muchedumbre con las de las minorías cualificadas. El problema ahí es de las muchedumbres, porque en el segundo no se habla de la muchedumbre. Después se plantea que la muchedumbre, tampoco se habla de la muchedumbre. Fuera, ¿eh? Después se sugiere que la muchedumbre, de nuevo la muchedumbre, fuera. Después se explica que la sociedad está dividida en minorías calificadas y masas obreras. Acuérdense que, ¿cuál es el concepto aquí? Obrero decía que no necesariamente eran obreras siempre. Hasta aquí la A era correcta. El problema aquí en la A era el concepto de masas obreras que se ponía en duda. Les cuento que los que se cayeron, muchos que se cayeron en esta pregunta, que la aplicamos en un ensayo, era en la A, porque como no conocían el concepto de inherente y se dieron cuenta acá el tema de la división de calificadas, marcaron la A en vez de la E. Pero La profesor, que- usted mismo dijo que en esa misma, en la E, indiferenciado significa algo que es negativo. Y acá también, pues, yo la tomo así, pues, por ejemplo, inherente, tiene otro significado. Esas Exactamente, palabras confunden. exacto, por eso. Es que, claro, inherente es eh, lo que no puedes sacar de ti, porque acuérdate que adherente, que tú estabas hablando de, tiene que ver con algo como que se pega, ¿cierto? Adherente es algo que se pega. El prefijo a, de Sí, pues, no, sí, adherencia, ¿ven? Entonces, y el prefijo ine no. Entonces, claro, tú tienes razón. Ahí hay un tema de palabras que pueden llegar a confundirte. ¿Cuál era la clave aquí? ¿Cuáles eran las dos claves? Era, en el caso de la letra E, y lo voy a marcar, déjenme deshacer para que se entienda bien claramente, ahí está. En el caso de la letra E, aquí lo que dijo el compañero antes, visible. Y en el caso de la segunda, tenía que ver con la palabra cualitativamente, porque era como se definía, y el concepto de hombre medio, ¿ya? Que también aparecía súper claro. Yo me podía equivocar en indiferenciado si no lo conocía, ¿ya? Pero, fíjate, acá podía confundir este con este de acá, pero si yo lo veía cruzado, este de acá, masa obrera, era el que me daba la clave para darme cuenta que ese no era, porque era justamente lo que en el segundo párrafo se decía que no tenía que tomarse en cuenta. Esos eran los elementos cruzados que uno tenía que ir analizando. Entonces, en el fondo, de acuerdo a lo que le he dicho yo hoy día, es súper importante fijarse como en ciertas palabritas y hacer el análisis como yo lo hice junto con ustedes las diapositivas anteriores. Mirar el texto, fijarse cuál es el tema, llegar a sacar la idea principal, tenerla clara, porque después cuando llego a la pregunta y a revisar los cuadritos, teniendo esas ideas claras, yo ya tengo el 50% del trabajo hecho. Y como le pasó ahí al compañero, se dio cuenta al tiro en el anterior de la palabra especialistas y la respondió, y en el caso de esta aparecía visible y compruebo y me sirve y ni siquiera tengo que a lo mejor revisar la otra alternativa porque ya llegué a la respuesta correcta y ahorro tiempo. ¿Se entiende? Pero tengo que hacer el trabajo previo. Si no lo hago previamente y de buena manera, voy a estar revisando una por una y estar chequeando, mirando la A acá, leyéndola y después volviendo para atrás para chequear y después mirando la B y volviendo para atrás para chequear y así sucesivamente. En ese movimiento pierdo mucho tiempo y no alcanzo a leerla por entera. Ya. Eso es, chiquillos. Vamos al último texto de hoy día y los libero para que estemos tranquilos. Como hoy día avanzamos más rápido en la temática, tengo más tiempo para revisar ejercicios. ¿Ya? Leamos este texto y revisamos después
la pregunta que nos van a hacer. Dice, Korn es la última banda pesada que alcanzó estrellato completo cuando en los 90 diseñaron el New Metal, subgénero mirado en menos pese a su genuina búsqueda creativa. Korn erradicó los de guitarra, bajó afinaciones, hizo puente con la estética y el ritmo del hip hop y se focalizó en la angustia como esencia lírica. Sus primeros 4 álbumes definieron un sonido característico y ampliamente imitado, espeso, gutural, que en Chile aún motiva a miles. Vamos al siguiente párrafo. Pese a un largo bache antes de Freak on a Leash, la actitud algo displicente de Davis y la austeridad del montaje visual, entre paréntesis, un telón con el nombre de la banda parece tacaño para un grupo que ha vendido 30 millones de copias, Korn sirvió un menú contundente. Estuvieron sus mejores temas como Faggot, Somebody, Someone, creo que se dice así, ¿eh? Usted, si yo pronuncio mal, está bien para callado. Care to Stay y Falling Away From Me, interpretados como una seguidilla de puñetazos bien puestos. El Caupolicán respondió con pagos en la cancha y brazos en alto en las galerías. Korn ya no es la novedad, sino un accionista protagónico del heavy metal que vive cómodo de sus rentas. ¿Ya? Y ahí el texto fue escrito por el señor Marcelo Contreras del diario El Mercurio. Entonces, pregunta, ¿cuál es el tema de el primer párrafo? La última banda de rock pesada, Korn. Ya, ok. Sí, puede ser. Bien, bien. A ver, alguien más me escribió. La banda Korn, ¿cierto? Sí, tiene que ver con la banda Korn. Ya por lo menos determinamos lo esencial, ¿ya? La banda Korn, ¿cierto? De hecho, se repite ahí Korn, Korn, usted va viendo la palabrita 2 veces. Y como dice ahí, que se dice que es la última banda de rock pesada, como dijo ahí el compañero, eso es lo que se dice. Y básicamente, si uno tuviera que, para no entrar en el detalle, se describe cuáles son las características del subgénero que ellos diseñaron, ¿o no? O sea, si uno tuviera que colocar ahí al ladito, ¿cierto? En pocas palabras, yo colocaría ahí descripción del subgénero que inventó Korn. De eso habla el primer párrafo. Sería como la idea de lo que habla. ¿Ya? Bien. El segundo párrafo. ¿De qué habla el segundo párrafo? ¿Cuál sería el tema del segundo párrafo? Que no está dicho explícitamente. ¿Ya? La actitud del público sería como un efecto. Si está hablando de un público, ¿dónde va un público? ¿De qué está hablando el segundo párrafo? ¿Qué pasó con Korn? ¿Qué hizo Korn? Sacó sus mejores temas. Ya, sacó sus mejores temas, me dicen lugar. ¿Dónde sacó sus mejores temas? ¿Qué es lo que hizo? Ya, a ver, cultura general. ¿Qué es esto? Se lo voy a subrayar. Un concierto, bien Juan, bien. Su presentación en el Caupolicán. Está hablando de el tema del segundo párrafo, por eso digo que está dicho de forma implícita, no está dicho explícitamente con, ¿cierto? Hizo un concierto en el Caupolicán. Eso me está mostrando. Entonces, el tema en el segundo párrafo, el concierto que hizo con en el Caupolicán. Ahora, los detalles, qué canciones cantó, cuáles fueron los temas más coreados, etcétera, etcétera, en el fondo tiene que ver con la idea secundaria, el efecto que provocó. Pero si yo tuviera que resumir, el tema del segundo párrafo es el concierto, ¿ya? La idea, ¿cierto? Es las principales canciones del concierto de Korn en el Caupolicán.
¿Se va entendiendo? Entonces tengo que tener cuidado ahí porque no me lo dice directamente, pero cultura popular, uno en Caupolicán, sabe que en el Caupolicán es un lugar donde se hacen conciertos. ¿Se entiende? Ya. Estamos más o menos claros. Ahora vamos a mirar la pregunta. Déjenme sacar los rayados. Ahí sí. Me voy a la pregunta. Ya dice, ¿qué relación se establece entre el primer párrafo y el último párrafo del texto leído? Que lo que acabamos de ver. Entonces, revisamos de nuevo arriba abajo, como lo hemos hecho hasta ahora. Dice, A, se enumeran las características de la música de Korn. B, se indican las influencias melódicas de la banda. Se evidencia la poca aceptación que ha tenido el estilo de la banda. D, se mencionan las características de algunos de los álbumes de Korn. O E, se enfatiza la influencia que ha tenido Korn en otras bandas. ¿Qué hay? Yo creo que entre la A y la B, profe. Ya. ¿Por qué, Aldo, entre la A y la B? Porque se decían que la banda Korn tenía influencias del rock pesado, entonces ahí se indican su influencia. Y también se Ya, decían las características que tenía su música gracias gracias al rock pesado. ya, ok. Entonces ahí hay dos características, sí, características e influencias, ¿ya? ¿Alguien más que esté más o menos de acuerdo con Aldo? ¿O tiene alguna otra cosa que decir antes de irme a la segunda parte? ¿No? Ya, vamos al segundo. Si sigo yo la lógica de lo que me dijo Aldo, entonces voy a revisar de aquí, de arriba hacia abajo de nuevo, reviso la A y la B, pues, porque ya Aldo descartó la C, descartó la D, descartó la E, tendría que ver entre la A y la B, tengo 50 y 50. La A dice, se describe el desarrollo del último concierto de la banda en Chile, y después dice la B, se enumeran los temas que Korn interpretó en su concierto. Está complicada. Me explotó la cabeza. Eh, yo ya sé cuál es la respuesta, pero tiene que ver con un criterio deductivo. Eso les voy a decir. Acuérdense que deductivo era de lo general a lo particular. Entonces, en el fondo, ahí hay alguna que incluye a la otra. Ya, ahí les doy una pista. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Profe, yo creo que la correcta sería la A, ya que hicieron más cosas que como solo decir qué canciones hicieron en un orden específico, ya que también dijeron dónde lo hicieron y un poco más por lo que tiraría más por la A que por la B. Ya, ok. Muy bien ahí, Juan, creo que es el que habló. Ya, bueno, la respuesta correcta es la A, efectivamente. Excelente, Juan, porque esa era la justificación que había que dar. Se describe, cuando dice se describe, como muy bien dijo Juan, se habla de, si bien se enumeran las canciones que se tocó, se habla, por ejemplo, en qué lugar fue, las reacciones del público, y finalmente hay un comentario por parte del escritor del texto diciendo eh, que Korn disfrutaba de los réditos que había hecho antes, o sea, en el fondo, que todo lo que había hecho al principio de su carrera era lo que le permitía hoy día seguir siendo una de las bandas que era importante dentro de ese género. ¿Y por qué se descarta la B? Primero, porque cuando dice se enumeran los temas, correspondería solo a una cosa de todo lo que se dice en el párrafo en el último, por lo tanto sería como muy específico, pero si me voy también acá, en la parte de acá, la palabra influencias está dicha en plural y dice influencias melódicas. Y hablar de la influencia melódica no hablaba mucho, hablaba de distintas características que no solamente tenían que ver con las melodías. Entonces, en ese sentido, esta palabrita provocaba cierto ruido a la hora de poder llegar a la respuesta correcta. Pero sí se enumeraban, enumerar
acuérdense cuando vimos las características del texto expositivo, si no me equivoco, usted ya lo veía, y existía la enumeración descriptiva. Existía, entonces cuando yo digo 1, 2, 3, con puras comas, varias cositas, como si yo le colocara 1, 2, 3, 4, 5, voy diciendo, no sé, yo me acuerdo de haberle dicho en clase, el celular tiene una carcasa negra, ¿cierto? Tiene dos cámaras, tiene una pantalla, ¿cierto? Táctil, ¿cierto? Tiene un sinnúmero de aplicaciones. Eso eran como características, que es lo que se hace también en este texto. Eso es. Espero que le haya quedado claro. Me voy dando cuenta que parece que estamos bastante bien, por lo menos ahí los que van participando van entendiendo bien, van respondiendo de buena manera, vamos llegando a los resultados y eso me pone bastante contento porque significa que las clases que hemos ido desarrollando y los ejercicios van logrando resultados positivos. Van bien, chiquillos. Así que, sin más que decir, voy terminando hoy día la clase. Voy a dejar ahí de compartir la pantalla. Y son las 8:10, terminé 5 minutos antes hoy día. Así que hoy día no me pasé, le voy a devolver 5 minutos de los que le he robado muchas veces en clase anterior. Eso es, chiquillos. Un gusto de haberles hecho clases hoy día y voy a mandarle el material a Víctor para que él lo suba y pregúntenle a él después, me imagino que él les va a indicar por lo menos los PPT de las últimas 3, 4 clases se las voy a mandar ahora al tiro por WhatsApp para que él los suba. Y en el caso de material, tengo que revisar más en específico y se lo voy a estar mandando seguramente dentro de estos días, para que ustedes puedan tener también y puedan practicar si lo necesitan. Eso es, chiquillos. Profesor, Dígame, Joaquín. nosotros hicimos un ensayo de lenguaje, nos Ujú. mandaron los puntajes que habíamos sacado y todo eso, pero las respuestas de la prueba no las van a mandar. Las respuestas correctas del ensayo. Mire, a mí no me han dicho nada, pero yo le puedo preguntar a Víctor si él le puede mandar esa pauta a ustedes. Me comprometo a preguntarle para que él a cada uno le mande lo que tuvo bien y lo que tuvo mal, para que también ustedes puedan revisar y puedan entender que se equivocaron. Yo Eso mismo es. ya, yo me comprometo a decirle a Víctor que ustedes están pidiendo eso para poder revisarse y bueno, y si tienen alguna duda después me la puedan preguntar en clases también. Es que no Ya. sé si los otros compañeros lo querrán, pues no sé. Ya, pero en el caso suyo, por lo menos, si usted lo quiere, yo le voy a decir a Víctor que usted lo necesite y que se lo mande, por favor. Ya, eso. Eso es, chicos. Muchas gracias, No hay- profesor. Nos vemos. Cuídese, bendición. Ya, igualmente, que tengan muy buena semana, nos estamos viendo. Chao, chao, chiquillos. Chao, profe. Gracias, profe, nos Bien, vemos. Que le vaya cuídese. bien. Igualmente, cuídense, chiquillos, que tengan buena semana. Chao, Fernando, que esté muy bien.